Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:02. Hace mucho frío en la Ciudad Vieja y hace mucho frío en Montevideo y supongo que hace mucho frío en el país. Realmente hay que cuidarse porque hay mucha gente que con este calor cayó resfriada o cayó con la alergia, ¿no? Esos también son, estos cambios de temperatura pueden llevar a eso, pero bueno, hay que seguir adelante, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar, con Nano en control de emisiones, con Gustavo Germán en la puesta a punto. La idea era, hoy no vamos a hablar de Polanski, estuvimos hablando durante toda la semana de Roman Polanski, mañana vamos a continuar hablando, pero hoy vamos a hablar de dos encuentros, dos eventos que se van a producir en la ciudad de Montevideo, no en Uruguay, porque uno de ellos se va a producir en Maldonado. A partir del 4 de octubre se inaugura el 15º Encuentro Internacional Poetas y Narradores de las Dos Orillas y 5º Congreso Americano de Literatura. Para ello le damos la bienvenida a los organizadores. Alfredo Villegas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Rocío Cardoso, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por invitarnos. Y Enrique Umbre, que es el hombre ahí, el nexo ahí, el hombre. Muchas gracias. Es el volante carrilero, digamos. Sí, soy el único que trabajo. No, el que está uniendo todo. Esto lleva, es el 15º encuentro, estamos hablando de muchos encuentros. Muchos años. ¿No? Muchos sí, años, ¿no? Sí. ¿Siempre Maldonado? No, empezamos, el primer encuentro se hizo en Montevideo, en el Hotel Ibis. Se hicieron 3 encuentros en Montevideo. El primero, o sea, hasta el tercer encuentro acá en Montevideo. Y se hacía en ese momento, se hacía en el mes de marzo en Montevideo y en octubre en Maldonado. Pero siempre hacían algo en Maldonado, sí. Exacto. Algo. Después en el segundo, el primer año yo vine a vivir acá, justamente de Argentina, es hace poco. Rocío no, es uruguaya, vivió siempre acá. Y después del primer año nos fuimos a vivir a Maldonado y encontramos en Maldonado una necesidad importante. Encontramos además que es una tierra de grandes intelectuales y poetas, de Álvaro Figueredo, de Amalia Barla, de los hermanos Montañés. La zona este tiene una riqueza muy importante como región. Y entonces vimos que había una necesidad y una posibilidad. Entonces propusimos hacer los encuentros allá, contamos con mucho apoyo de las distintas gestiones de la Intendencia de Maldonado, pues justamente propusimos hacerlos en octubre, que es un mes fuera de estación, claro, digamos. Y realmente estamos teniendo una reproducción muy importante y venimos todos los años sin fallar uno, creciendo año a año. Este año esperamos una presencia de escritores de muchos países, 16 países, y bueno, realmente con mucha energía, ¿no? Sorprende la cantidad de países, por mencionar algunos: Argentina, Brasil, Chile. Bueno, eso igual sorprendería porque no hay tantos intercambios como uno cree en Uruguay con Argentina, Brasil, Chile, pero Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana. La verdad que son muchos países, ¿no? ¿Cómo han logrado este crecimiento? ¿Cómo han logrado contactarse con estos escritores? Bueno, este año pasado, el año pasado tuvimos la presencia de un poeta de Arabia Saudí, que fue interesantísimo también. Pero el contacto lo hacemos a través de los escritores que van viniendo, que van comentando cómo van pasando acá en Uruguay, que les gusta, que lo pasaron muy bien, y además somos invitados a encuentros. Y nos sorprendió hace 3 años cuando estuvimos en Ecuador, que de la Universidad de Manabí nos dijeron: hace 3 años que estamos tratando de ubicarlos para poder ir al encuentro de ustedes. Y nosotros quedamos realmente sorprendidos, porque uno hace esto porque realmente ama la cultura, quiere apoyar al país con las cosas, pero nunca pensamos que pasaba eso. Y después vino una escritora mexicana, y en Puerto Rico también nos dijeron que éramos el 4º
en América en importancia. Pero bueno, nosotros estábamos felices porque realmente lo hacemos con mucho amor y bueno, viste, vamos a un encuentro, contamos de nuestro encuentro, les ofrecemos la posibilidad de venir a Uruguay, de que conozcan, y bueno, ahí se van haciendo los enganches. No, y aparte, digamos, cuentan con el marco de Punta del Este, ¿no? Digamos que es no, y no solo eso, sí es importante no solo afuera, porque acá también tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el de Turismo, como todos los departamentos de Maldonado y Rocha, porque este año de Rocha también lo encuentran importante, porque nos han apoyado declarando de interés cultural y apoyándonos en muchas cosas. O sea que es interesante, porque el tema no es solo escucharse, hoy lo decíamos, entre los poetas y narradores, sino fomentar, motivar la cultura de leer y de escribir, claro. En escuelas, liceos, va a haber visitas a las cárceles de Rocha también, esperamos que no nos dejen ahí. ¿Van a los liceos entonces también? ¿Van a los liceos? Claro. Sí, desde el primer encuentro que vinieron los niños de la Legión de la Buena Voluntad, del Jardín de Infantes, y nos propusimos, como decía Rocío, un proyecto cultural en donde la idea, no es, decía Enrique, no es leernos de nosotros, o sea, como encerrarnos en una especie de gueto en donde nos pontificamos a nosotros mismos y nos escuchamos halagadamente. No, creo que nuestra misión fue romper ese círculo, o sea, generar un contacto directamente con el lector. Y escucharlos a ellos. Sí, pero no es fácil en general acá en Uruguay entrar o combinar la educación con la cultura. Bueno, ¿no? si tú supieras, no es fácil la entrada a los liceos. Digo, me refiero a, por lo menos mi experiencia, que conozco, no los 19 departamentos, pero conozco como 11 departamentos y conozco que hay siempre, incluso por el propio Montevideo, ¿no? Siempre se depende mucho de los contactos personales. Existe ese problema, pero el tema que teníamos al principio era justamente eso, el problema de conseguir una locomoción para trasladar a los niños. Entonces era un círculo vicioso, no había transporte. Era complicado, ¿no? El compromiso que tenían que asumir las maestras o directoras en responsabilidad de los chicos. La dificultad de sacarlo de la escuela. Nosotros dijimos, no, vamos a hacer al revés. Vamos nosotros a escuelas, liceos, UTU y colegios. Y ahí trabajamos. Y es maravilloso, te digo, porque a mí me encanta, cómo nos están esperando, cómo los chicos ya saben quién es el escritor, porque le hemos mandado el currículum. Entonces ellos... Bueno, ahí está el aval, digamos, o el apoyo también, del docente. Seguro. Pero justamente con esto me refiero, digamos, ese vínculo, digamos, tiene que haber no solamente que te permitan entrar, lo cual ya no es fácil, sino que aparte, digamos, haya un... Pero no es solo eso, porque, perdóname, porque no lo toman como una obligación para los niños, sino que van los niños y los adolescentes que lo deseen. Que quieren, claro. Los que no lo deseen no van, y sin embargo se llena. Pero el tema curioso es que en el boca a boca, o sea, cuando empezamos en Punta del Este, empezamos, por ejemplo, con la escuela número 5, que teníamos una maestra conocida, y con el liceo de Punta del Este, que teníamos una subdirectora conocida. Entonces, cuando se enteró después la escuela 7, la escuela 21, ay, ¿por qué no vienen acá? O sea, y además como las maestras tienen una altísima rotación entre las escuelas, vengan acá. El año pasado fue una cosa que pensamos que nos sobrepasamos, porque además estamos yendo a Piriápolis, a San Carlos, a Gregorio Aznares, a Maldonado, a Punta del Este, o sea, Gregorio Aznares es Solís Grande, y estuvimos en la UTU, estuvimos en CAIF, estuvimos casi en 20 lugares. Entonces había que contratamos un ómnibus y nos fuimos con todos los escritores y nos estaban esperando, por ejemplo, gracias al apoyo del municipio de Piriápolis, en un lugar. Ahí estaban las camionetas y se repartieron 2, 3. O sea, hay toda una operación logística que se repite este año lo mismo. No es fácil hacerla, no este año el apoyo de ¿cómo se llama? De la Comisión Departamental de Educación de Rocha. Nos están esperando el día viernes llegaremos a las 9:30 de la mañana, más o menos, saldremos a las 8 de la mañana de Maldonado, en un ómnibus que se contrató vía la Intendencia de Rocha, un ómnibus de esos ómnibus grandes, ¿no? Como, no te digo la marca, pero de las empresas de ómnibus. Y vamos 42 escritores a Rocha, nos están esperando en un lugar y ahí se produce la diáspora con camionetas
íbamos a La Pedrera, a La Paloma, a 19 de abril, a las escuelas rurales, a la cárcel, a Rocha mismo, o sea, y vuelven al mediodía, y gracias al apoyo justamente de la Escuela de Gastronomía de la UTU, ellos nos sirven el almuerzo, los escritores, compartimos cosas, o sea, entonces lo que se hace es un proceso de socialización enorme, en donde no es solamente un bien para el niño que escucha o el niño que lee sus cuentos, pues le damos lugar a aquellos niños que lean, para que lean a los escritores consagrados, muchos de ellos, sino la sorpresa de escritores que nos han dicho: Alfredo, nunca fui a una escuela y tuve un miedo bárbaro cuando me dijiste me vas a una escuela, pero el año que viene cuando vuelva, llévame a la escuela porque fue enriquecedor para mí. O sea, es una experiencia para ellos mismos. Seguramente. O sea, y ahí uno se da cuenta que uno rompe la cáscara del círculo, la cáscara donde vos llegás a un lugar terminado y si tenés cierta fama te van a reconocer de tal manera. Porque el niño no tiene la menor idea de quién sos. Y un niño le golpea el codo a otro y dice: mirá, un escritor, sí, está vivo. Eso lo escuchamos. No, lo interesante es que en el acto de apertura, por ejemplo, en vez de tener la mesa principal, que sean escritores que han venido, son los niños del departamento de Maldonado que están leyendo sus propios cuentos para los escritores que vienen. Eso me parece bueno, porque no es que el niño tiene que estar siempre sentado escuchando al escritor, al grande. Claro, después aparte supongo que habrá diálogo y habrá preguntas. Claro, y ese contagio de escuela a escuela es que dice: ¿y por qué no viene a nuestra escuela? ¿Porque no nos llamaste o porque te llamamos y no contestaste? No, el año que viene. Y entonces, empezamos con 2 y hoy es un número importante. Hay que hablar del apoyo de la Comisión Departamental de Rocha, del apoyo de COFUEMA en Maldonado, de maestras como, qué sé yo, Elena Gutiérrez, que es un impresionante su dedicación, o sea, Lorelei Molinelli en Piriápolis, o sea que realmente hay una preocupación, y el apoyo de los, o sea, al crearse el tercer nivel de gobierno, el apoyo de los alcaldes de los distintos municipios, pero nos ha acercado más a la porque gente. De Rocha no fueron ellos a intentar a ir, los llamaron de Rocha por ahí. De la intendencia. O sea, la intendencia le interesó que fueran allá. Bueno, eso habla bien de la intendencia de Rocha también. Muy bien. Y una pregunta acá, figura que dice Quinto Congreso Americano de Literatura. ¿Por qué? Porque hasta hace 5 encuentros atrás yo presidía el encuentro, Rocío era la vicepresidenta, y dijimos: acá está faltando algo en donde, porque han venido muchos intelectuales muy importantes, escritores que a su vez son profesores universitarios, y uno de ellos un día dijo, charlando, dice: pero acá hace falta algo, hace falta una reflexión sobre la cultura. Y nos pareció muy interesante aprovechar que estábamos, y entonces nos reservamos 2 de las mañanas, que muchos escritores salen afuera, como a veces no hay, nos reservamos un grupo de 10 o 12 escritores que nos quedamos, de los cuales muchos son intelectuales y profesores universitarios, a discutir sobre distintos temas, y preparamos un documento. El primer paso fue la palabra. Han pasado distintos, la identidad, por ejemplo, nuestra identidad americana. O sea que el Congreso está dentro de este encuentro. Está dentro del encuentro, y entonces este año el tema es un tema que además a ti te toca muy de cerca, porque es el lenguaje, mensaje y comunicación. Para darte un ejemplo, yo escribo un mail y le digo: me fallaste, y le pongo un signo de interrogación. ¿Qué entiende el que lo lee? Y depende del humor que tenga, porque si está enojado va a pensar que me estoy peleando, o sea, entonces uno dice una cosa, pero cómo la recibe el otro. Y así está, desde el lenguaje periodístico, desde el lenguaje gestual, desde el lenguaje plástico, del lenguaje poético, del lenguaje de los chicos con el lenguaje de texto, esas cosas que son crípticas para nosotros. El metalenguaje, exacto, o sea, todo lo que se está inventando. Todas esas cosas se van a hacer del lenguaje de género, del lenguaje como segregador de género, que no es un tema de edila o edil, sino es un tema que es mucho más profundo que eso, que es una cáscara solamente. Y es un tema entonces que me encantó, y bueno, entonces ahí con Rocío decidimos que ella presidiera el encuentro, yo presidiera el congreso. Y realmente ya hemos emitido 4 documentos que han circulado por las redes en América, que están colgadas en varias universidades de América, y que es un tema de reflexión que nos permite justamente pensar en algo, en salir de uno para entrar en el otro y ver y palpar la realidad. Poder reflexionar. Una pregunta, este año dice que el país homenajeado va a ser Argentina. ¿Es el primer año que eligen un país? No.
¿O no. esta práctica ya viene de antes? Ya viene de antes. Cuando empezamos con los congresos, ya fue Perú, Colombia, Chile, Ecuador, España, República Dominicana y Puerto o sea, y el Caribe, junto a República Dominicana con Puerto Rico, porque nos pareció, fue a la vuelta de nuestro viaje que nos invitaron a un congreso en Puerto Rico, vimos lo que es gran parte de la sociedad puertorriqueña peleando por mantener el español o el castellano más precisamente como lengua nacional frente a una andanada colonialista que quiere que sea el inglés. Claro. Y entonces dijimos, bueno, merece la pena darle un lugar, un espacio a esto, y bueno, y esperamos justamente que estábamos tan cerca del Bicentenario que nos pareció que era un buen momento para homenajear a Argentina con un motivo como es el Bicentenario de su independencia. Yo quería agregar una cosa nada más, no es solo literatura, lo que está haciendo Botella al Mar con Alfredo y Rocío, es también ampliar el tema de la cultura con pinturas, con música, con varias cosas más. Vos decís que vienen exponentes, digamos, en este caso de la República Argentina, de distintos... uruguayos. Todos los años le damos un espacio a un artista plástico. Correcto. Por lo general es un uruguayo y un extranjero. Si hay alguien del país, está bien que venga. Este año va a estar Diego Alexander de Montevideo y va a estar Washington Febles de Maldonado. Estamos esperando la confirmación de Diego Cal, de Colombia. Andrés Cal, que es de Colombia, que quizás también venga. Y además se hace, Rocío, en Rocha se hace la presentación de la muestra pictórica de Marcelo Rombis, rochense, que falleció en diciembre del año pasado, justamente en el Salón de Madera de Martillo. Y este año, por ejemplo, Rocío con Rocío conocimos a Alexander, y Alexander, Diego está muy metido en todo lo que es el arte madí, y nos metimos estudiando a Julia Cosis, Arden Quinn, y bueno, salió una cosa de loco porque Maldonado tiene 3 esculturas de Cosis, es un mundo, una presencia importante del arte madí, donde en el mundo está haciendo furor, y es un arte que nació en el Río de la Plata, o sea, nació acá. Bueno, espera un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos aquí conversando con Alfredo Villegas Oromí, con Rocío Cardoso y con Enrique Umbre en torno a este 15º Encuentro Internacional de Poetas y Narradores de las Dos Orillas, que va a empezar entre el 4 y el 9 de octubre en Punta del Este. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Alfredo Villegas Oromí y Rocío Cardoso. Ellos son los organizadores del 15º Encuentro Internacional de Poetas y Narradores de las Dos Orillas. También está Enrique Umbre, que es parte de la organización. ¿Esto está vinculado de alguna forma con Botella al Mar, con la editorial, o no? Sí. Lo que pasa es que Botella al Mar... Porque en principio Botella al Mar, yo la tengo como editorial de poesía, básicamente, ¿no? Poesía era prácticamente en Argentina, ¿no? Nosotros compramos los derechos para Uruguay y bueno, el mercado nuestro es un poco más chico que la Argentina, así que publicamos literatura infantil, ensayos, teatro, narrativa, siempre me llevan libros de poesía, novelas, y bueno, pero no queríamos quedarnos en ser solo una editorial. Nos parecía que se podía abarcar mucho más. Entonces, en realidad Botella al Mar es un proyecto cultural. Claro. Y dentro de ese proyecto tenemos el encuentro de las Dos Orillas, que lo hacemos en octubre. Y en verano tenemos las actividades que son en Punta del Este, también con mucho esfuerzo, todo es con entrada libre y gratuita, que también ese es Soltando Amarras, también de Botella al Mar. Y al principio, le llamaron Poetas y Narradores de las Dos Orillas pensando en Argentina y Uruguay. Exacto, porque en el charco. La cosa es que fue justamente ese el trámite. Te quería hacer un comentario antes de Botella al Mar. O sea, Botella al Mar Argentina fue la editorial, Arturo Cuadrado fue su fundador, yo lo conocí, lo quise mucho, me apoyó muchísimo. Yo tenía 19 años cuando publiqué mi primer libro de poemas y lo publicó Botella al Mar en Argentina. Cuando vine a vivir acá, quisimos hacer algo. Arturo ha vivido acá un tiempo cuando fue, digamos, perseguido por el peronismo en ese momento, en el 50 y pico, y él quería que Botella al Mar creciera acá en Uruguay. Entonces, bueno, aquí la fundamos. Pero bueno, o sea, es nuestra madre, ¿cómo se llama? Inspiradora, la escuela de Vescovi, y su dueña actual en Argentina, y ha venido acá 20 veces con nosotros, divina. Y Las Dos Orillas surgió porque en una charla en la Fundación Argentina de la Poesía, justamente en el mes de diciembre,
Su presidente, un gran sonetista que acaba de fallecer hace muy poquitos días, Alfredo de Sico, charlando con Alfredo, Sico, sí, exacto, sí, que publicó con Jorge Mereta, se conocieron por nosotros. Con el sello de Melba Guarino. Exacto, Sí, Jorge lo conoció a Alfredo en los encuentros, no se conocían. Porque Jorge Mereta iba a los encuentros. Claro. Otro que iba a los encuentros era Rolando Fallet. Rolando Fallet también en los encuentros, Ricardo Pallares, o sea, pero digamos, Jorge Arbeleche, Silvia Lago, o sea, han pasado un montón de gente y sigue pasando. Pero bueno, se conocieron gracias, o sea, el fin fue el vínculo. Claro. Cuando yo vine a Uruguay pregunté qué poetas argentinos conocen y me nombraron los que conocen. Pero pasa Argentina, ¿qué poeta conocés? Y Benedetti y Juan Ibarburu. No, pero no conocía a fulano. No. Y dijimos, el vínculo, tenemos que ser ese vínculo. Y ahí justo salió. Alfredo me dice en ese momento, che, ya que te fuiste a ver Uruguay, ¿por qué no te inventás un encuentro para que crucemos el charco? Palabras exactas. Sí. Y así surgió, digo, vos me apoyás desde acá con los poetas argentinos, la fundación te apoya, vos a organizarlo allá. Había viajado solo en ese viaje, vine acá y le dije a Rocío, mirá, pasa esto, dale, es parte de lo que queremos hacer. Y así fue el primer que se armó entre diciembre y marzo. Y así fue el primer encuentro, en donde estuvo Jorge Mereta, Graciela Allenta, o sea, vino un montón de gente argentina también, y se nos llamó de las dos orillas por eso. En ese encuentro vino una poeta chilena, amiga nuestra, Nuria Escorza, y dice, qué malos que son, nos dejaron afuera los chilenos. ¿Por qué? Le digo yo. Porque las dos orillas del Río de la Plata, no, le dije ya, ahí traté de sacar la habilidad diplomática, no, son las dos orillas del continente, le digo yo. Y salió la española, entonces España se queda afuera. No, vamos a ser claros. Mi orilla es mi piel y la otra orilla es tu piel. De mi piel a la tuya están todas las nacionalidades. Y no le cambiamos el nombre. Enrique nos decía, che, habría que cambiarle el nombre porque hoy abarcamos América y Europa. Ya es una marca, ya nos conocen. Es una marca. Ya es una marca. Sí, de acuerdo. Lo más difícil es construir una marca. No, y en realidad, aparte, cuando viendo tantos países, ya se pierde la idea, ¿no? Exacto. De hecho, yo leyéndolo ahora se me ocurrió lo del charco, claro. Pero nació. Porque sos argentino también, vos. Yo soy argentino, ahora soy ciudadano uruguayo hace ya 5 años largos. Sos argenguayo, entonces. Argenguayo. No, y lo bueno que tiene que, viste, por ejemplo, la gente que viene, el francés que viene y lee en francés y en español, Brasil leen en portugués, eso está bueno. El árabe leyó, la norteamericana lee en inglés, claro, eso o sea, está cada bueno. uno lee en su idioma y además le piden que leen su idioma y después podés tener una versión, no es una traducción, es una versión en castellano de ese poema, para aclarar un poco, pero la realidad es que... También vi que digamos, en la historia de los encuentros quedaban premios y cada año que iban cambiando el nombre, digamos, de grandes escritores, ¿no? Claro. Y aparte me di cuenta que digamos, a los escritores argentinos le daban el premio de los cruzamos. Claro, sí, porque me parece que está bueno cruzarlos, ¿no? Y no siempre son argentinos. No, va variando, digo, César Vallejo, yo qué sé, para Selva Casal, por ejemplo. Porque lo que hicimos fue justamente poner un escritor uruguayo o un intelectual uruguayo, en el caso de las distinciones del Congreso, y otro del país, que es el país homenajeado en ese momento. Vallejo era porque era Perú. Porque Perú es el país homenajeado. Después fue Jorge Telier cuando fue Chile, claro. Enrique Sureña cuando fue República Dominicana. O sea que fueron cambiando los escritores en esa idea de buscar la diversidad y la amplitud. Y tratamos de buscar en la medida, fíjate que Borges recién en el 15º encuentro aparece Borges con su nombre. Va a haber un premio, digamos, una condecoración que se llama Borges. Porque son los 30 años de la fallecimiento de Jorge. El año pasado fue Benedetti. Lo que pasa es que no queríamos poner nombres obvios, ¿no es cierto? Recién este año es Borges y Julio Cortázar. ¿Y Borges a quién se lo van a dar? No podemos decirlo. No, porque acá, ¿sabes qué pasa? Todos mandan su currículum y se hace un estudio, porque es a la trayectoria, no al que vende más libros. O al último libro, digamos. Claro, no. Tiene que haber un peso en ese currículum que esté marcando la trayectoria del escritor. Pero si tú ves los nombres de los poetas y narradores que hemos distinguido, Jorge Mereta, Silvia Lago, Jorge Arbeleche, Ricardo Pallares, Ciancio, Eber Benítez, o sea que, digamos, representan, creo, diría, la flor y nata de
de la cultura. Y veo que también va a haber conferencias también, digamos, ¿no? Sí. Sobre Silvino Campos, sobre Atahualpa Yupanqui, sobre Celso Emilio Ferreiro, gran poeta gallego, en fin. Bueno, la del Arte Madrid que te comentaba hoy. La del Arte Madrid. Sí, que las conferencias se hacen justamente en el marco del Congreso, pero lo que queremos también es desmitificar el hecho de los congresos cerraditos para congresistas. O sea, es abierto al público. Es abierto al público. La entrada es totalmente libre y gratuita, no hay que pagar nada. Pero digamos, las inscripciones para los escritores sí ya está cerrado, eso ya está sí, todo. Está cerrado. Sí, porque es una cuestión de organización y de tiempo para poder tener el programa. Me lo están reclamando para colgarlo en las redes y que la gente lo vea. Correcto. Veo que va, entre otras, va a presentar el libro Eugenia Mondelo de allá de Piriápolis. Le mandamos un abrazo. Bueno, ayer presentamos su libro en Piriápolis, el mismo. Y ayer estuvimos con la hermana de Eugenia, con la... sí, la ex del Mario Lebrero. De Mario Lebrero, que cuando la vi, la fui a saludar y me dice, yo soy la señora de Lebrero. Sí, ya la conozco, le digo yo. Pero Mariela Huelma también presentó. Mariela Huelma también. Se lo presenta Nacho Suárez, el libro Mariela. No hay... Bueno, muy bien. Entonces esto arranca el 4 de octubre, va hasta el 9 de octubre. Obviamente transcurre allá en Punta del Este, en Maldonado, pero también obviamente se van a desplazar a Rocha y Maldonado, lo cual me parece notable. Y nada. Y una cosa que hay que agregar, no solo es una promoción de la cultura en general, de la lectura más que nada, no solo para los poetas y narradores, también para las escuelas, sino que además se muestra el país. Todos estos años se han hecho visitas a la isla de Gorriti, se han hecho visitas a Piriápolis, se almuerza en el puerto, y la gente va y lo comenta en su país. Es vincular el turismo con la cultura. Y como primicia este año, el día domingo, vamos a hacer la proyección de la película El álbum cinematográfico de Enrique Amorín, película que fue estrenada el año pasado en el mes de noviembre en un congreso que es justamente entre Antonio Requeni y la hija de Amorín. Un día la hija le dice, mirá todo lo que tengo de papá, y no sé. Sí, porque él filmaba mucho. Él tenía, y él tenía justamente con la cámara Kodak 9 milímetros, había filmado un montón de gente, y entonces se hizo un documental con todo eso en donde están Jorge Luis Borges, Rafael Alberti, Ernesto Sábato, Pablo Picasso, Alfonso Reyes, Cándido Portinari, Nicolás Guillén, entre muchos, son 80, y lo más importante es que es la única filmación existente de Federico García Lorca. Y eso se va a pasar el domingo de mañana, y que Antonio Requeni, como culminación, y Antonio Requeni quedó comprometido en dejarnos una copia para después, ya lo hemos hablado con Jorge Céspedes, el director de Cultura de Maldonado, como para después, en otra oportunidad, con tiempo y mayor promoción, todavía poder darla, que eso en la Sala Cantegril, ofrecerla para seguir vinculando, que es lo que nos interesa. Y para se pueden hacer mesas en torno a totalmente. Claro. Bueno, gracias por estar aquí, Alfredo Villegas Ogromí, Rocío Cardoso, Enrique Umbre, lo mejor para ustedes y lo mejor para este congreso. Amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a hablar, ustedes saben, no sé si lo saben, seguramente sí, si escuchan Radio Uruguay, que en la Feria Internacional del Libro de Montevideo, ahí en el hall de la Intendencia, en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, está ocurriendo una novedad. Por primera vez una Feria Internacional del Libro se dedica a un país, se dedica a una costumbre que es muy frecuente en otras ferias, por ejemplo la Feria del Libro de Buenos Aires y otras, ¿no? Esta la de Guadalajara, y en este caso el primer país al que se le va a dedicar la Feria del Libro es Perú. Entonces va a haber la programación habitual de una feria del libro, que son presentaciones, ustedes saben, encuentros, entrevistas, bla bla, invitados extranjeros, pero también a lo largo hay una programación paralela dentro de la feria que está vinculada a conocer la embajada, la cultura de Perú, ¿no? A los escritores de Perú. Para eso le vamos a dar la bienvenida al agregado cultural de la Embajada de Perú, Bruno Podestá. ¿Cómo andas, Bruno? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bruno, te trajimos un poco para hacer una especie de panorámica. Primero, para aquellos que pueden ir a la feria, que me parece interesante, y después para aquellos que están en el interior de nuestro país, que no saben, que probablemente no van a poder ir, pero me parece interesante también que se conozca, que se sepa que Perú está presentando, una selección de escritores, ¿no? Seleccionado como si fuera el fútbol, ¿no? Y no solamente escritores, sino de cultura. Hoy me decías que hubo una afroperuana que estaba haciendo una música haciendo con cajón peruano, ¿no? Sí, trajimos un grupo de 6 músicos
de Buenos Aires, de la colectividad peruana, que están instalados ya muy buenos, y estuvieron en la inauguración de la feria, presentaron ayer y hoy día un espectáculo ya a los participantes, a los que estaban visitando. O sea que, digamos, el programa está no solamente el tema escritores, sino también hay una muestra de cine que se inicia mañana, con 5 películas modernas. ¿Y dónde se exhiben las películas? Todo está en el stand del Perú. Ahí hay un teatrín chiquito que le llamamos Sala Zipán, por el señor de Zipán, unas ruinas que tenemos al norte del Perú. Hay una librería que la atiende Pocho Libros, una librería muy popular acá, según entiendo. Y que va a quedar, exacto, muy tradicional, Pocho y Libros. que bueno, ha traído una cantidad enorme de libros y autores peruanos, ¿no? De distintas disciplinas. Hemos tenido lo de la música, como decía, lo del cine, y hay 2 exposiciones, una de fotografías que se llama Oficios a la Limeña, que está en la parte exterior del stand del Perú, y dentro del stand una exposición sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Perdón, la de Oficios a la Limeña, yo me imagino que son todos los oficios, todas las cosas que se hacen, se pueden encontrar en Lima. Sí, raros, digamos. Raros, o sea, no hay ningún médico ni ningún ingeniero, sino claro. Esos oficios extrañísimos para el que no es peruano, digamos, ¿no? Claro. Que usan también del ingenio, de la criollada, el aporte de las provincias en Lima, ¿no? Donde hay mucho en la calle. Y que Lima, muestra, ¿no?, esa mixtura que tiene Perú de lo indígena, de lo criollo, de lo americano. Exacto. Y que tiene que ver con reparación de instrumentos de los más variados, hasta comidas de todo tipo. Y bueno, está muy buena la exposición. Y el Inca Garcilaso de la Vega, bueno, y el nacimiento de la cultura mestiza en América, no solo en Perú, en América, porque es uno de los grandes escritores americanos, ¿no? O sea, es un indígena, de origen indígena, que escribió en castellano y, digamos, tiene una obra magna que se cumple en 400 años, ¿no? Exacto, exacto. Ha coincidido con lo de Shakespeare y Cervantes. Y inclusive hay digamos, indicios, más que indicios, de que se conoció con Cervantes en su época española. Porque él era de padre español y de madre indígena, ¿no? Y en el escudo que él se hizo para sí mismo, como hacían en esa época, la mitad del escudo se refiere a los escudos y blasones, etcétera, de las familias paternas, y la otra mitad a símbolos incaicos, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, y como él mismo dijo, que dirigía su obra y cuando uno lo lee, su pensamiento y su emoción también a los indios, a los mestizos y a los criollos, ¿no? Entonces, realmente es el primero que se plantea el tema, digamos, colonial en ese momento. Y de tratar de construir una especie de puente a través de la literatura. Exacto, ¿no? exacto. Entre culturas que eran muy distintas y que realmente había mucho espacio entre una y otra, ¿no? Eran choques de civilizaciones. Exacto. Y ayer hubo la presentación de las obras completas del Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, estuvo Ricardo Pallares, estuvo este crítico literario Ricardo González Vigil, digamos, un tipo muy, muy importante. ¿Cómo estuvo? ¿La viste ahí? Sí, estuvo excelente, felizmente muy concurrida también, y bueno, además fue muy interesante también el aporte de Ricardo González Vigil y de Alonso Ruiz Rosas, que moderó la mesa y que también es un garcilacista, digamos, con Ricardo Pallares, ¿no? Una persona muy conocida y muy querida acá, porque era la visión también del Inca dentro del Perú, donde sigue siendo un tema de debate, porque es un tema de debate el tema del mestizaje, del aporte hispánico, en fin, son temas que se arrastran hasta hoy porque tenemos temas ahí pendientes, y la mirada más del exterior de Ricardo Pallares. Claro. No daba el tiempo para extender un debate ahí, pero realmente fue muy, muy lindo, muy vital, muy interesante. Nosotros no sabemos muy poco del Inca Garcilaso, desgraciadamente sabemos muy poco. Exacto. Hemos leído fragmentos, pero sabemos que es un intelectual de primer orden, y yo me imagino que cada generación en Perú lo revisitará y lo reanalizará. Exacto. Y algunos dirán fue extraordinario y otros dirán que mirá, no sé qué, no sé cuánto, digamos, porque, digamos, depende de donde se ponga el énfasis. Claro, quisiera decir una cosa breve, que esta edición, que la han trabajado durante muchos años y es la más completa, más actual, por supuesto, es la mirada generacional, efectivamente, desde la actualidad.
Se han traído ejemplares, no para la venta, o sea, no está en la librería que está en el stand del Perú, pero se va a enviar, y ya se está enviando a la Biblioteca Nacional, Facultad de Humanidades, al IPA, bueno. Entonces se va a distribuir, es una obra, bueno, importante, cara también de comprar, digamos, ¿no? Claro, porque son muchos volúmenes, son ¿no? 3 volúmenes, grandes, de tapadura, en fin, una edición costosa, pero el tema no es ese, sino que sí queremos que vaya a las bibliotecas de las instituciones donde pueda ser consultado por la gente que se interesa en el tema, ¿no? O sea que en algún momento voy a tener que hacer una semana dedicada a Inca Garcilaso, porque ya me pasarás vos los nombres para poder hablar durante toda la semana de un personaje que es impresionante, es increíble. El Inca Garcilaso es algo que todavía no se puede definir. Vale la pena porque creo que tiene que ver con las preguntas no solo de los peruanos, sino de toda América. De toda América, del tema de choque de civilizaciones. Pero bueno, sigamos, ¿qué nos espera, digamos, en estas semanas? Bueno, hay actividades todos los días, pero yo quisiera subrayar algunas en particular. Este sábado, por ejemplo, a las 19 horas, casi todas las actividades nuestras son a las 19 horas, de las que voy a mencionar ahora. Va a haber un conversatorio también peculiar, que es sobre el caballo peruano de paso. Que es un caballo. Es un caballo. Habla del presidente de la Asociación Uruguaya de Criadores de Caballos. Exacto. Con el embajador de Perú. Sí, que también es un especialista. Sí, bueno, es un tema muy de muchos peruanos, ¿no? Pero no tengo ni idea. ¿Qué pasa con el caballo peruano de paso? Bueno, es un caballo de origen bereber, pero que fue adaptado un poco a los suelos de la costa peruana. Y tiene un andar, yo no monto a caballo, pero digamos, tiene un andar muy bueno para el jinete, pero además tiene un uso muy fuerte en la agricultura, porque castiga muy poco aparte que también tiene una parte, digamos, más de espectáculo y lúdica, porque es un caballo que tiene su elegancia y qué sé yo. Entonces, bueno, van a hablar de esto, va a haber un video muy lindo sobre el caballo y van a hablar un poco, bueno, acá hay unas cuantos aras, chicos todavía, en Argentina, sí, en el norte argentino, sí hay aras importantes porque estuvo pues vinculado al Perú, ¿no? Ellos, Salta, toda esa zona estuvo más vinculada a Lima que a Buenos Aires durante mucho tiempo. Pertenecía a la zona, digamos, que era del virreinato. Claro, bueno, hasta Uruguay, ¿no? Durante 200 años. De hecho, cuando no sabía el Inca Garcilaso escribe sus obras, los comentarios reales y otros, era todavía la época en la cual Uruguay todavía lo que es hoy Uruguay pertenecía al virreinato de Lima. Impresionante. Bueno, digo porque la cultura peruana, no hablamos de una de las estrellas de la cultura peruana, que es la gastronomía en este momento, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Yo vengo de Chile y en Chile están enloquecidos con los restaurantes peruanos y todo lo que sea peruano porque tiene que ver con la calidad. Esto del caballo peruano de paso, bueno, no lo sabía, pero bueno, es el sábado a las 19 horas y es algo... El domingo a las 19 horas también presentamos Rosalba Oxandabarat y yo a un escritor muy de Lima, ¿no? O sea, uno de los escritores, digamos, de la Lima moderna, Fernando Ampuero, no porque sea muy joven, sino digamos es esa literatura en la cual han estado Vargas Llosa y tantos otros, ¿no? Salazar Bondi, o sea que también hago un hincapié especial en esa actividad del domingo. El domingo a las 19 horas, Fernando Ampuero tiene que ver con, digamos, con esa literatura urbana. Exacto. Es una literatura urbana, muchas preguntas irán, supongo, en torno a este tema. Quisiera destacar también, saltando al martes 4 de octubre, la presentación de la obra reunida de un autor muy caro al Perú y al Uruguay, que es Juan Parra del Riego, ¿no? También aquí se ha hecho una obra, digamos, monumental, voluminosa, pero no monumental por voluminosa, sino porque se le ha estudiado mucho. Viene Ricardo Silva Santisteban, un especialista en varios temas, digamos, que tienen que ver con la poesía. Él es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, poeta y traductor, y será presentado por un poeta también muy querido acá en Uruguay y desde luego por la embajada, Andrés Echevarría, ¿no? Sí, a Silva Santisteban lo conocimos en el Congreso de Vallejo, exactamente, ¿no? Que tuvo en el Centro Cultural de España, y bueno, Andrés Echevarría es un poeta uruguayo muy conocido.
Y eso va a ser el martes a las 19 horas, ¿no? Martes 4. Sobre Juan Parra de Riego, que Juan Parra de Riego es alguien que vivió aquí, estuvo muy vinculado a... Sí, murió, está enterrado acá, y además es como uno de esos autores que aparece tanto... Y la calle Juan Parra de Riego es extraordinaria. Claro, con esa plazoleta muy bonita, muy recogida. Para mí de la más linda Montevideo. Claro, y además, bueno, robó el corazón de una montevideana bellísima, ¿no? La Blancaluz Brum, ¿no? Que después tuvo un recorrido de lo más accidentado, digamos, ideológicamente. Blanca Luz es otro personaje del cual Jorge Kishimoto, que es el académico también peruano, me dijo que se había especializado en Blanca Luz de Brum y Blanca Luz y va a trabajar para los clásicos uruguayos. Él está haciendo el trabajo para ser publicado acá en Clásicos Uruguayos, porque Blanca Luz es una propuesta uruguaya, ¿no? Claro. Y después también quiero destacar, sin desmerecer los otros aspectos del programa, el sábado 8 viene... Bueno, el jueves presentás tu novela, tu libro de cuentos. Esta es la historia de Marinela, que Bruno Podestá no lo va a decir, pero él es escritor, aparte de agregado cultural de embajada, y va a estar presentado por Michele Gialdroni, el agregado cultural de la embajada italiana, porque tiene una temática ahí que tiene que ver con la colectividad, con Italia y con la migración italiana al Perú, y también por Marta Labraga de Mirza, ¿no? Una psicoanalista uruguaya. O sea que va a ser este jueves a las 19 horas. Exacto. El jueves 6, sí. Jueves 6, exactamente. Y el viernes 7 vamos a estar hablando con una escritora que se llama Malena Aguilar, que tiene su novela Krakatoa, y voy a estar yo ahí comentándola con Malena esta novela. Exacto. Y bueno, y finalmente quería destacar también a Victoria Guerrero Peirano, que es el sábado 8 de octubre, que también la presenta Andrés Echevarría, que ya ha estado en contacto con ella, y es la poeta, digamos, dicen la Blanca Varela actual, ¿no? Es la gran poeta joven actualmente, no quise mencionarte a ti también para no incomodarte con lo de Krakatoa, o sea que perdona que me lo salté. No pasa nada. Eso va a ser el sábado. Bueno, vamos a ver si podemos vale la pena a Victoria Guerrero, sería interesante, ¿no? Realmente muy es de lo más destacado. Y también finalmente con esto termino en destacar, digamos, las cosas así. Un escritor cusqueño que es Luis Nieto de Gregori, que vive en el Cusco, se ha quedado allá, y que también es un narrador también de los más destacados ahora que hay en el Perú. Y va a estar presentado por vos, y vos haces el énfasis en que vive en Cusco, ¿por qué, por ejemplo? Lo mayoritario, digamos, ha sido, y lo tradicional en cierta medida, es que todos los escritores han tenido que ir a Lima para triunfar, para destacar y qué sé yo, ¿no? Entonces ahora comienza a haber algunos escritores muy potentes y con mucha proyección y todo, que se han quedado en su provincia. Gutiérrez es uno de ellos, uno que murió hace poco en Piura. Y el caso de Luis Nieto de Gregori es también, lo subrayo por eso, siendo además Cusco una ciudad y un departamento, una región con una conciencia de su propia cultura muy fuerte, ¿no? Como Arequipa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, él a su vez es hijo de un poeta cusqueño muy conocido, que es una especie de romancero cholo, digamos, para ponerlo en términos así comparativos. Entonces, es una opción en el Perú, ¿no? O sea, no ir a Lima, quedarte en tu provincia y desde ahí hacer el trabajo de creativo en el que están. Sí, entonces, digamos, lo subrayo en ese sentido. No, está muy bien, porque aparte vos conocés América y sabés que el tema del centralismo no es solamente de Uruguay, de Montevideo, digamos, es una enfermedad de toda América. Exacto, digamos, ¿no? exacto. Es parte de su desarrollo. Claro, aparte, ¿no? Y muchas veces al migrar a la capital, pues también pierden parte de la riqueza Claro. Y en su obra el Cusco es como un gran personaje, ¿no? Que está en parte de su obra ahí presente. Bueno, lo que pasa es que lo que tiene también Perú es que esa geografía tiene un protagonismo impresionante, ¿no? Exacto. Esos Andes, toda la selva, la costa, hasta desde el punto de vista geográfico Perú es como un puzzle, son como varios países. Sí, son varios países muy muy cercanos, ¿no? Pero a la vez como muy muy distintos.
Sí. Bueno, climáticamente, ¿no? En la humedad, en todo, es una cosa muy distinta, ¿no? Sí, sí. Es parte de este mosaico que se va a ver durante esta semana, ¿no? Esta semana, ¿no? Sí, sí. Así que me parece notable que empezar por Perú. Le faltó la parte gastronómica, tengo que criticarlo, algo que criticar. Claro. ¿No? Bueno, eso era difícil de ubicar también en un ambiente como el de la feria, ¿no? Que es muy masivo, sí. Claro, sí. No solo por masivo, sino que porque no puede haber, por ejemplo, fuego para hacer cosas calientes. Por disposiciones, imagino, de seguridad, sí, claro, y tal, ¿no? Claro. Entonces se podía haber intentado, pero no, digamos, tenía ciertas limitaciones. Dijeron, además dijimos, no, nos van a engordar, mejor que lean. Aparte, si no nos van a estereotipar solo con la gastronomía, ¿no? Claro, porque realmente camina sola la gastronomía del mundo, es sorprendente. Sí, ya a este punto camina sola, es verdad. Sí, brutal. Bueno, Bruno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, felicitaciones por todo esto que están haciendo en la Embajada de Perú y con la Cámara Uruguaya del Libro, que me parece un primer paso excepcional, ¿no? Esperemos que haya otros aparte después de esta, ¿no? Claro, muchas gracias por la invitación. Sé que hay otros países que ya a partir de este primer paso que ha dado Uruguay, la Cámara Uruguaya del Libro y la Cancillería, que también cumplió un papel al inicio de esta iniciativa. Sé que ya hay otros países que ya se han acercado a la Cámara para anotarse para el año que viene, ¿no? O sea que sí, es una buena cosa, ¿no? Para todos, y invitamos a todos a que vayan a visitarnos en el entrepiso o piso y medio que le llaman a veces. Sí, es el piso y medio en la Intendencia. Van a poder ver las exposiciones de fotos y también van a poder ver todas estas presentaciones que planteó Bruno Podestá, y de alguna forma también vimos un panorama de lo que se va a ver en la Feria del Libro, que me parece importante. Gracias, Bruno, por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias, ¿no? Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a una poeta muy joven, Carolina Péula Morales, para hablar de su segundo libro, Por Dentro, editado por Ediciones del Rincón, y después va a haber un compañero de la casa, el crítico de cine Wilmar Umpierres, que va a terminar de alguna forma, va a poner el broche de oro a esta semana dedicada a Román Polanski, a este gran director, oscuro director, un director que tiene humor, tiene amargura, tiene de todo. Seguimos mañana a partir de las 19 horas, que lo pasen muy pero muy bien.